esta comparecencia é para expresar cales son os puntos de vista do Bloque Nacionalista Galego e os elementos que imos colocar no debate do Estado chamado aquí da Nación, que se van articular fundamentalmente arredor de dous eixos. Por unha parte, a defensa dos intereses de Galiza, por outra parte, a defensa dos intereses das maiorías sociais das clases populares do noso país e do conxunto do Estado. No que ten a ver coa defensa dos intereses de Galiza, o primeiro que van facer é reclamar ao Goberno que cumpra os compromisos co noso país. E eses compromisos son de diverso tipo, comezando polos que figuran no acordo de investidura, que temos que lembrar que se algúns elementos están xa executados, falta aínda a maior parte. Executados, por exemplo, pois a bonificacións na P9, o inicio dos traballos na Ría do Burgo, inicio tamén da mellora de infraestructuras ferroviarias, por exemplo, a liña Ourense-Lugo, a licitación da conexión co porto exterior da Coruña, etc. Mais a maior parte en relación con infraestructuras viarias, especialmente ferroviarias, coa implantación de cercanías ferroviarias, coa atención á crise industrial do noso país, á defensa dos postos de traballo e á xeración de emprego, o que ten que ver tamén cos emigrantes retornados están aínda sin cumplir. Reclamaremos ao mesmo tempo o fin do espolio eléctrico do noso país, a compensación por esa condición de país produtor excedentario de enerxía eléctrica, que xa paga os custos sociais e ambientais desa condición e, por tanto, reclamaremos máis unha vez a tarifa eléctrica galega, a posibilidade de ter unha tarifa diferenciada que beneficie con custos máis baixos o conxunto da sociedade galega, as familias e tamén as empresas do noso país que gañarían en competitividade. Reclamaremos solucións inmediatas á A6 e tamén, hai que dicilo, o rescate da AP9. Hoxe, as bonificacións que no seu día foron resultado da constancia do Bloque Nacionalista Galego son insuficientes. Tanto o informe do Consello de Estado como o informe da Unión Europea que di que as prórrogas da AP9 foron ilegais levan a que sexa imperativo o rescate da AP9 de forma que pasa a ser unha autoestrada galega transferida ao noso país e libre de peaxe. E, por último, queremos facer referencia tamén á reclamación de que se poña en marcha o investimento necesario no noso país e se execute. Porque é un pouco escandaloso, diría bastante escandaloso, que cos peores orzamentos en 17 anos no ano 2021, peores que o do Partido Popular no ano 2018, 104 millóns de euros, aínda máis baixos, a execución se sitúe no 67%, apenas 2/3, en canto en Madrid, na Comunidade de Madrid, se sitúa no 184%, é dicir, prácticamente duplicou a previsión inicial. Reclamaremos tamén transferencias, todas aquelas que están previstas no Estatuto de Autonomía e aínda non executadas, tal e como recolle o acordo de investidura. E comezaremos por solicitar a transferencia de todo o parque de vivendas da Sareb, 3.000 vivendas, para poder facer política de vivenda pública no noso país. Al mismo tiempo, reclamaremos al Gobierno que cumpla también sus compromisos y sus promesas de políticas transformadoras. Y en ese sentido, lo que se impone es un giro de 180 grados. Porque constatamos que este Gobierno del PSOE y de Podemos está sistemáticamente incumpliendo en aquellos elementos que son fundamentales, generando decepción tanto en propios como en extraños, quiero decir, en el conjunto de la sociedad y en sus propios votantes,
como se constata en cada uno de los procesos electorales en los que participaron últimamente y, por lo tanto, es el propio Gobierno, con sus políticas decepcionantes, el que está abriendo el camino del Gobierno a la derecha y a la ultraderecha. ¿En qué se concreta esta reclamación de un giro en las políticas del Gobierno? En abandonar los recortes en pensiones que se están aplicando con esa ley de plan de pensión de empleo o los anunciados, como el aumento del periodo de cálculo, en que se derogue de verdad la reforma laboral del Partido Popular, en que se derogue de una vez por todas la ley Mordaza, en que se acabe con la impunidad del franquismo, cosa que este Gobierno no quiere hacer en la Ley de Memoria Democrática que esta misma semana se debatirá y tramitará en el Congreso, en que se renuncie al aumento del gasto militar y en que entre otras cosas, se rechace también el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Estado español, porque no es compatible aumentar el gasto militar con aumentar la protección social. Ese aumento del gasto militar irá necesariamente y lamentablemente en detrimento de las políticas sociales de impulso a la creación de empleo o de sostenimiento de los servicios públicos. Reclamamos también reformas estructurales para poner fin a esta escalada de precios. No sirven, no son suficientes las ayudas, son necesarias, pero no suficientes si no se tiene la valentía de adoptar medidas que vayan al centro del problema. Y esas medidas necesariamente van a chocar con los intereses de las grandes empresas energéticas, especialmente del oligopolio eléctrico. La reforma del mercado eléctrico, poner fin al mercado marginalista, establecer impuestos a las eléctricas, crear empresas públicas y, como medida urgente, poner un tope al precio de la electricidad y de los carburantes en el mercado final a los consumidores finales, porque todos pudimos constatar como medidas como bonificar 20 céntimos el precio del combustible no sirven para nada, porque automáticamente son engullidas por la propia dinámica inflacionista, o poner un tope al gas en el mercado mayorista tampoco, porque además paralelamente se establece una compensación entre el precio que consideran real y el precio topado. Y el hecho es que se nos vendía esta medida para poner el precio del megavatio en 120 euros, lo cual resulta sorprendente teniendo en cuenta que hace año y medio estaba en 48, se nos vende 120 como un objetivo deseable y la realidad es que hoy supera los 300 euros megavatio. Por lo tanto, tope en el precio final y cuidado, no a costa de compensaciones futuras, sino a costa de los márgenes y beneficios escandalosos de las empresas eléctricas que, además, como decía, hay que gravar desde el punto de vista fiscal. Y también con políticas sociales, con políticas fiscales más justas y redistributivas, poniendo en marcha esa reforma fiscal que tanto se hace esperar, con impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas y reduciendo paralelamente el IVA a los productos esenciales que, teniendo en cuenta que se trata de un impuesto no progresivo, a quien más grava es precisamente a quien menos tiene, a las clases populares y a las mayorías sociales, aumentando los salarios y las pensiones, especialmente los salarios mínimos y las pensiones mínimas, no solo las contributivas de forma temporal, sino las pensiones mínimas de forma permanente. Hay que recordar que este era un compromiso de los partidos del Gobierno que también están incumpliendo. Y aumentando las medidas de protección social, insistimos, no de forma temporal, sino de forma permanente. Paralelamente, pedimos una rectificación en algunas políticas en el ámbito internacional, especialmente en relación con el Sáhara, ese reconocimiento
de la anexión de facto del Sáhara por parte de Marruecos, que supone abandonar la legalidad, abandonar el pueblo saharaui a su suerte, pero abandonar también la legalidad internacional, las resoluciones de la ONU para la autodeterminación del pueblo saharaui y promover en general políticas de paz, de diálogo y de resolución pacífica de los conflictos, renunciando a la escalada belicista a la que parece apuntarse gustosamente en el marco de la OTAN el Gobierno español, con ese aumento del gasto militar que es absolutamente injustificable en esta época de crisis en que los recursos, que son finitos, deben destinarse precisamente a políticas de protección social, de creación de empleo, para salir de esta crisis y, sobre todo, para lograr que no la paguen una vez más los trabajadores y trabajadoras. Básicamente, estos son los elementos con los que el BNG va a enfrentar este debate de este Estado, que parece que le cuesta tanto reconocer su carácter plurinacional, reconocer que existen varias naciones, pueblos y culturas que lo conformamos aún 45 años después del final de la dictadura, reconocerlo de hecho o incluso en cuestiones simbólicas como esta denominación del debate que hoy va a empezar.